Bienvenido a tu camino al éxito. Comenzamos un nuevo video. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir. Empezamos. El significado de la vida es darle sentido a la vida que mantiene a un ser humano en marcha. La respuesta más pura a esta pregunta se encuentra quizás en los lugares más terribles. El psiquiatra, filósofo y autor austríaco Viktor Frankl pasó 3 años en 4 campos de concentración diferentes. Estuvo a merced de sádicos guardias nazis y los llamados capos con privilegios únicos que colaboraban voluntariamente con los nazis y eran aún más despiadados que sus amos. Los prisioneros del campo estaban constantemente expuestos al hambre, la enfermedad, el trabajo esclavo y la posibilidad de castigo o ejecución. No había libertad, los prisioneros se movían como un rebaño indefenso de ovejas pateados y golpeados por sus pastores despojados de toda dignidad humana. ¿Qué queda por vivir en un lugar tan horrible como un campo de concentración cuando te han quitado todas tus libertades y posesiones? Y cuando la muerte a corto plazo es casi inevitable. ¿Hay alguna razón para no renunciar a la vida? Viktor Frankl concluyó que siempre hay una razón para vivir. Incluso en las peores condiciones, siempre hay un significado en el sufrimiento, y si podemos comprender este significado, esta estrella en el cielo, podemos superar incluso las circunstancias más dolorosas. Según Viktor Frankl, no es el placer ni el éxito ni el poder lo que impulsa a las personas. Fundamentalmente lo que impulsa a las personas es encontrar algo, un propósito, un significado por lo que vivir e incluso morir. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el significado de todo esto? Estas preguntas resuenan en la condición social actual, predominantemente en el mundo occidental, en el que nuestras vidas parecen girar en torno a trabajar en un trabajo sin sentido para ganar dinero, para comprar cosas como un medio para amortiguar nuestra sensación de falta de sentido. Durante tiempos de globalización, durante secularización y relativa paz, es menos probable que encontremos significado. Al ser parte de una tribu, comunidad religiosa, o defender nuestros países y seres queridos contra enemigos vecinos, todo se ha vuelto tan monótono, tan carente de sentido, que nos sumergimos en el consumismo desenfrenado y la distracción solo para no sentir una profunda sensación de falta de propósito que aqueja nuestra existencia. Y antes de que nos demos cuenta, el nihilismo se instala y comenzamos a preguntarnos: ¿cuál es el punto? ¿Por qué seguir adelante? No podemos comparar las circunstancias del occidental moderno con las de quienes vivieron en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, pero curiosamente andamos con preguntas existenciales similares y tenemos razones similares para renunciar por completo a la vida. La falta de propósito, la desesperanza, la falta de sentido. Cuando estamos atrapados en lo que Viktor Frankl llamó el vacío existencial, lo que nos espera es la desesperación. Durante sus días en los campos de concentración, notó una división entre 2 tipos de personas: aquellos que habían renunciado a la vida y aquellos que no lo habían hecho. El primer grupo era más propenso a enfermedades y muerte. El segundo grupo tenía más probabilidades de sobrevivir. ¿Cuál era la diferencia? Sencillamente un sentido de significado, o más específicamente, el descubrimiento de un propósito en sus condiciones de vida insoportables. Por ejemplo, Frank mismo era médico y encontró un propósito en ayudar a los reclusos que sufrían enfermedades. Un día rechazó la oportunidad de escapar del campo para quedarse con sus pacientes. No estaba motivado por dinero, estatus, poder o incluso libertad. Su propósito en ese momento era cuidar de sus semejantes y no abandonarlos. Era tan importante para él que estaba dispuesto a morir por ello. Su vida se había convertido en un sacrificio de significado profundamente importante. Por otro lado, Frankl escribió sobre aquellos que colapsaron bajo las duras condiciones del campo. Siempre tenían el mismo razonamiento para rendirse.
Este escribió en un momento: ya no hay nada más que esperar de la vida al carecer de significado y fe en que las cosas podrían volverse más favorables. Nuestros cuerpos y mentes comienzan a marchitarse, ya que hemos perdido nuestra voluntad de vivir. Víctor escribió sobre un prisionero que había soñado con el fin de la guerra y su liberación. Su sueño también reveló la fecha en la que ocurriría la liberación. Esta fecha fue el 13 de marzo de 1945. Estaba lleno de esperanza, pero cuando finalmente pasó el 13 de marzo, nada sucedió. Como la profecía del prisionero era ingenua y no tenía propósito dentro del contexto de su encarcelamiento, quedó sumido en la decepción. Se enfermó repentinamente y murió de tifus poco después. Pero al observar las circunstancias horribles y desesperadas en las que algunas personas se encuentran, es justo esperar que encuentren significado. No son algunas situaciones simplemente demasiado abrumadoras, tanto que eliminan la responsabilidad de elegir. Cuando la guerra terminó, Víctor reflexionó sobre la validez de la libertad humana. Durante los horrores de los campos de concentración concluyó que de hecho podemos preservar un vestigio de libertad espiritual y de independencia mental. Incluso en condiciones tan terribles de estrés mental y físico, así que siempre tenemos una elección. Frank escribió: nosotros que vivimos en campos de concentración podemos recordar a los hombres que caminaron por las barracas reconfortando a otros, regalando su último pedazo de pan. Pueden haber sido pocos en número, pero ofrece suficiente prueba de que todo se le puede quitar a un hombre, menos una cosa, la cual es la última de las libertades humanas. Esta libertad es elegir la actitud en cualquier conjunto de circunstancias y posteriormente elegir su propio camino. Los despiadados capos sin moral, los guardias sádicos nazis sin respeto por la vida humana, los prisioneros que perdieron la voluntad de vivir, los guardianes que intentaron ayudar a los reclusos, aquellos que encontraron significado en el sufrimiento más profundo. Todos eran responsables de sus elecciones de vida. Por lo tanto, independientemente de lo terrible que sea la vida, aún podemos y debemos decidir en qué dirección vamos. ¿Acaso elegimos traicionar a nuestra gente y cometer actos brutales para escapar de la tortura y la muerte? En los campos de concentración, ¿acaso elegimos sucumbir a la presión del grupo y a ideologías odiosas? ¿Acaso elegimos abrazar una mentalidad nihilista y destructiva debido a vivir en una sociedad consumista que parece espiritual y moralmente quebrantada? ¿Acaso elegimos convertirnos en juguetes de nuestras circunstancias? Según Frank, la libertad espiritual, que tenemos una libertad que no puede ser arrebatada, hace que la vida sea significativa y con propósito. Víctor escribió en su obra la manera en que un hombre acepta su destino y todo el sufrimiento que conlleva. La manera en que toma su cruz le brinda amplias oportunidades, incluso en las circunstancias más difíciles, para agregar un significado más profundo a su vida. Imagina tener que levantarte de la cama cada mañana sin un objetivo significativo a largo plazo. La única razón por la que te levantas es porque tienes que ir a trabajar y participar en actividades que no te gustan solo para respaldar financieramente una existencia sin sentido y los muchos placeres sin sentido. Para sobrellevarla culpas a tu pasado, a tus padres, a las circunstancias e incluso a tus genes por no tener nada a favor, pero en realidad aún puedes trascender tu situación y encontrar un propósito a pesar de cualquier situación externa. La pregunta es, por supuesto, cómo antes de abordar el cómo del significado, es útil examinar el porqué del significado. Especialmente en la era actual, hay una tendencia a centrarse en el dinero, el estatus, el poder y el placer en lugar de una vida significativa, pero, según Víctor, estas búsquedas son formas de lidiar con un vacío existencial. Son una consecuencia de la falta de significado en una sociedad altamente preocupada por buscar placer
y alcanzar la riqueza. A menudo es difícil darse cuenta de que estas búsquedas no llenan nuestro vacío existencial y son solo sustitutos baratos de lo que realmente importa. Un enfoque más directo para lidiar con el dolor de la falta de significado que vemos hoy es la búsqueda de la felicidad. En algunos círculos, la felicidad incluso se ha vuelto un requisito. No hay nada malo con la felicidad, ya que la felicidad es probablemente el estado mental más agradable y el eventual subproducto de seguir. Por ejemplo, las enseñanzas estoicas y budistas. Pero según argumenta Frank, la felicidad en sí misma no puede perseguirse, ya que debe surgir. Hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir con tus amigos y familia para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Hasta pronto.